Nunca he sabido si aquella noche empezó cuando escuché el primer crujido, o cuando sentí que el aire de la vecindad pesaba distinto, como si alguien hubiera inhalado todo lo que nos quedaba de tranquilidad. Lo cierto es que recuerdo cada detalle con una claridad incómoda, como si mi memoria se hubiera vuelto un cuarto iluminado por focos que no puedo apagar. Y cada rincón de ese cuarto huele a miedo. Yo estaba sentado junto a mi barril, abrazando mis rodillas, sintiendo la madera fría en la espalda. La sensación no era normal. La superficie vibraba, como si algo dentro del barril respirara conmigo. A veces se movía con un pulso ajeno al mío, un ritmo que se estiraba y encogía, recordándome que ya no podía confiar en que las cosas fueran exactamente como antes. Pensé que quizá eran mis tripas pidiéndome comida, pero el sonido no venía de mí. Venía del barril, de las uniones de madera que se arqueaban como si estuvieran vivas. La vecindad estaba más silenciosa de lo habitual. Y sin embargo, debajo de ese silencio había murmullos. No palabras, sino ruidos que se retorcían. A veces parecían pasos arrastrados. Otras veces, solo respiraciones profundas detrás de las puertas. O quizá el eco de algo golpeando las paredes desde adentro. Yo trataba de no moverme mucho, porque cada vez que lo hacía, algo en mi cuerpo se resentía con una especie de tirantez rara, como si los huesos estuvieran un poco fuera de lugar, como si mis articulaciones se quejaran por dentro. No dolía, al menos no todavía, pero era una sensación que me hacía sentir frágil. Como si una parte de mí ya no encajara del todo. A lo lejos, escuché los pasos pesados del señor Barriga entrando a la vecindad. Los pasos siempre habían sido iguales. Pausados, firmes, rítmicos, como si cada pisada anunciara la renta. Pero aquella vez su caminar tenía un temblor, un pequeño desfase, como si una pierna no respondiera igual que la otra. El arrastre que acompañaba sus pasos hacía que mis dientes rechinaran. Me dio miedo asomarme, aunque sabía que tendría que hacerlo. No quería ver a nadie. Algo en mí sabía que fuera lo que estuviera afectando a la vecindad, esa presión invisible sobre el aire, esa sensación de que las cosas se estaban torciendo por dentro, también se notaba en las personas. Podía sentirlo en mi propio cuerpo, así que seguro también vivía en los demás. Me quedé quieto. Respiré hondo. El aire sabía raro, como si la humedad se hubiera mezclado con óxido. Y entonces lo escuché. Un quejido apagado, como un sollozo que estaba tratando de no ser un sollozo. El sonido se quebraba a mitad, como si la garganta que lo producía estuviera más tensa de lo normal. Me atreví a asomar apenas la cabeza. El patio estaba casi vacío, pero vi a Ñoño detrás de su papá, caminando con un movimiento que no reconocí. Su cuerpo temblaba en pequeños saltos involuntarios, como si sus músculos se movieran con un impulso propio. No parecía dolor. Pero tampoco parecía algo normal. Su mirada estaba clavada en el suelo, y sus brazos colgaban demasiado rectos, como si tratar de doblarlos fuera un esfuerzo enorme. El señor Barriga se detuvo a media plaza y giró como si quisiera llamar a alguien, pero su cuello no giró del todo. Lo hizo en un ángulo raro, incompleto, como si estuviera limitado. Su respiración era más intensa de lo habitual, como si avanzar un paso le costara el doble. Yo me escondí de nuevo en mi barril, pero esta vez sentí un estremecimiento extraño en mis piernas, como si no respondieran con la misma rapidez. Me di un golpecito en la rodilla. Normalmente, cuando hacía eso, mi pierna reaccionaba con un pequeño brinco, pero esa vez tardó un instante. Un instante muy largo. Como si hubiera tenido que recordar cómo moverse. Pensé en ir con don Ramón. Él siempre había tenido una manera de hacer que las cosas horribles parecieran menos importantes, incluso cuando él mismo estaba al borde de los problemas. Pero algo en mí sabía que no debía ir. No todavía. No así. No con el cuerpo sintiéndose como un rompecabezas al que le faltan piezas. El viento sopló. Me acarició la espalda. Y ahí entendí que no era viento. Era una corriente suave que entraba en el barril desde abajo, como si algo hubiera dejado un hueco. Pasé la mano por el fondo y sentí la madera menos sólida, como si alguna parte se hubiera hundido. La textura era desigual, como una superficie enferma. Aparté la mano de inmediato. No quería seguir ahí dentro, pero tampoco quería salir afuera, donde la vecindad parecía estar transformándose en algo que no entendía. Tenía la sensación de que los cuerpos, todos nuestros cuerpos, estaban cambiando lentamente.
de que algo invisible nos apretaba por dentro, moldeando las articulaciones, tensando los tendones, tirando de nosotros en direcciones que no deberían existir. El aire vibró de nuevo. Esta vez fue el sonido de unos pasos más ligeros. Los reconocí al instante. La Chilindrina. Pero sus pasos, siempre apresurados y vivaces, venían ahora con un roce extraño, como si arrastrara los pies de manera intermitente. Se asomó al patio con sus lentes, brillando ligeramente bajo la luz amarillenta del farol. Se sostenía de la pared, como si necesitara apoyo para mantenerse en pie. Mi corazón se aceleró, o al menos eso creí. Porque también sentí que algo en mi pecho se movía distinto, como si latiera con un ritmo que no era del todo mío. Ella levantó la cabeza. Y aunque no pude ver su rostro con claridad desde mi escondite, sí noté un detalle que me heló la sangre. Su sombra. La forma en el suelo no coincidía del todo con la figura que la proyectaba. No de manera grotesca, pero sí lo suficiente para que cualquier niño, o cualquier adulto, sintiera que algo estaba profundamente mal. No sé cuánto tiempo pasó mientras la vecindad se iba llenando lentamente de ruidos torcidos, respiraciones nerviosas, pasos que sonaban como si sus dueños tuvieran las piernas tensas o acalambradas. Yo sabía que algo estaba viniendo. Algo inevitable. Y que cuando llegara, mi cuerpo ya no sería del todo mío. No sé cuándo empezó exactamente a cambiar el sonido del patio, pero en algún momento dejó de ser un espacio donde se escuchaban risas, regaños o pasos apresurados. Ahora respiraba. No de una manera evidente, no como un monstruo, sino con un ritmo leve que se mezclaba con la vibración de los postes, el crujido de las puertas y el murmullo de las tuberías. Era como si todo estuviera vivo, o peor aún, como si algo dentro de lo inanimado estuviera tratando de imitar la vida. Yo no sabía si salir de mi barril o quedarme allí para siempre, aunque el barril ya no se sentía seguro. La madera seguía presentando esas ondulaciones extrañas, esos movimientos imperceptibles que hacían que apoyarse fuera como tocar un músculo en tensión. Cada vez que me recargaba, sentía que la superficie latía suavemente, un pulso ajeno al mío. Aún así, prefería eso a enfrentar lo que veía afuera. La Chilindrina seguía ahí, caminando con esa postura que parecía forzada, como si su columna estuviera rígida. No era una rigidez enfermiza, sino una que parecía impuesta por algo externo. Su sombra seguía ligeramente descompuesta, y aunque no quería mirar demasiado, mis ojos se deslizaban solos hacia la distorsión en el suelo. La figura parecía más larga en un lado, como si un brazo o una pierna fueran más pesados de lo que deberían. Ella se apoyaba contra la pared, y por un momento pensé que me había visto. Pero no. Su mirada estaba perdida, tensa, clavada en un punto invisible. Sus labios temblaban, pero no emitían palabras. Me atreví a salir del barril, despacio, muy despacio. Al poner un pie afuera, sentí que mi tobillo se doblaba casi sin control. Tuve que sostenerme en la boca del barril para no caer. Mi articulación parecía nueva, como si acabara de aprender a moverse, pero torpemente, sin costumbre. Caminé unos pasos, sintiendo como mis rodillas crujían con un sonido seco, minúsculo, pero profundo, como si hubiera huecos donde antes había firmeza. Mientras avanzaba, vi que en el segundo patio las luces parpadeaban. No era el parpadeo de un foco viejo. Era un ritmo que parecía responder a algo que se movía dentro de las casas. Quise llamar a don Ramón, pero recordé que no debía usar la voz. No estaba seguro de que pudiera, incluso si quisiera. La garganta se me sentía apretada, como si un nudo invisible la sostuviera. Entonces escuché algo detrás de mí. Un golpe seco. Me giré despacio. Kiko estaba en la entrada de la casa de doña Florinda. Su cabeza sobresalía un poco del marco de la puerta, inclinada en un ángulo raro, como si el cuello no supiera exactamente dónde detenerse. Sus mejillas, siempre infladas, parecían recogerse hacia un lado, como si hubiera dormido recargado en algo que lo hubiera moldeado. Pero lo más extraño era la forma en que respiraba. Lo hacía en tandas cortas, como si cada inhalación fuera el resultado de un esfuerzo preciso, matemático. Había algo peor. Sus manos estaban abiertas a los costados, pero los dedos no reposaban naturalmente. Se curvaban de formas tensas, como si tiraran de tendones demasiado ajustados. Se movían apenas, un tic nervioso, como si los dedos intentaran adaptarse a una forma que no era suya.
Doña Florinda apareció detrás de él, y tuve que contener un grito. No porque estuviera herida, sino por la manera en que caminaba. Sus pasos eran perfectamente medidos, cada uno exactamente igual al anterior. No era normal. No era humano. Y sin embargo, su rostro aparentaba tranquilidad. Salvo por la ligera vibración en el párpado, un parpadeo diminuto y constante como el zumbido de un cable eléctrico. No dijeron nada. No se movieron más. Solo me miraron. Retrocedí. Mi cuerpo respondió con un retraso de un segundo. Mis piernas tardaron en entender la orden, como si mis pensamientos y mis músculos fueran piezas de un rompecabezas mal ensamblado. Escuché entonces un sonido en el segundo piso. Pasos lentos, pero fuertes. Un peso arrastrado. Y después, una voz. Una voz que reconocí de inmediato, aunque sonaba más grave de lo habitual, como si estuviera cansada o como si sus cuerdas vocales se movieran con dificultad. Ta. La frase no se completó. Pero sabía de quién era. El profesor Girafales. Quise huir, pero la vecindad parecía cerrarse a mi alrededor. El aire cargado hacía que cada movimiento fuera pesado. La presión en mis costillas aumentaba, casi como si las paredes respiraran conmigo, apretando y soltando en un ciclo molesto y opresivo. Entonces, se abrió una puerta. El sonido no fue natural. No fue un chirrido. Fue un estiramiento, como si las bisagras se hubieran vuelto demasiado flexibles y la madera se deslizara como piel. De dentro salió doña Clotilde. O lo que quedaba de su postura habitual. Sus hombros estaban más elevados de lo normal, como si la tensión los empujara hacia arriba. Su cuello estaba rígido, y su cabeza giraba en movimientos calculados, en ángulos exactos, no fluidos. Había perdido esa suavidad de anciana amable. Ahora se movía como alguien dirigido por un plano invisible. Su mirada se clavó en mí. No era amenazante. Era analítica. Como si midiera cuánto de mí había cambiado ya. Detrás de ella, pude distinguir un movimiento torpe, el sonido de un golpe suave contra la pared. Al principio pensé que era una silla que había caído, pero luego escuché una especie de resoplido leve. Reconocí ese sonido. Era don Ramón. Me acerqué unos pasos, sin saber si hacía lo correcto, pero necesitaba verlo. Siempre había sido mi refugio emocional, incluso cuando me regañaba. Pero al acercarme, noté cómo la figura detrás de la puerta oscilaba. Como si su equilibrio fuera una tarea imposible. Don Ramón salió finalmente. Su cuerpo parecía intacto, pero su postura estaba torcida, como si su columna hubiera cedido delicadamente hacia un lado. Sus brazos colgaban con un peso invisible, y sus ojos se veían cansados, muy cansados, como si no hubiera dormido en semanas. Él también me miró. No con miedo. Ni con enojo. Con resignación. Como si ya supiera lo que venía. Y entonces lo sentí. Un tirón en mis costillas. Muy leve, pero suficiente para doblarme hacia adelante. Mi pecho se expandió sin que yo lo ordenara, un espasmo extraño, un latido desacompasado, un recordatorio de que algo estaba entrando en mí, ajustándome, moldeándome. Como el resto de la vecindad. Y entendí que nadie estaba a salvo. Ni siquiera yo. La noche había caído por completo, aunque no lo había notado hasta que levanté la vista. El cielo sobre la vecindad no era el mismo cielo de siempre. No estaba nublado, pero parecía cubierto por una capa translúcida, como si un vidrio opaco filtrara la luz de la luna. La penumbra no era natural. Se sentía espesa, compacta, como si los colores se hubieran desvanecido en un gris enfermizo que lo recubría todo. Los demás seguían ahí, inmóviles, respirando al ritmo extraño que había invadido la vecindad. Nadie hablaba. Nadie gritaba. Nadie pedía ayuda. Y yo no podía decidir si eso era lo más aterrador. O si lo peor era que, a pesar de su silencio, sus posturas seguían alterándose sutilmente, como si cada músculo se estirara o encogiera con una voluntad distinta a la suya. Yo sentía lo mismo dentro de mí. El tirón en mis costillas no había desaparecido. Se había convertido en una presión sostenida, como si un lazo apretara mi torso hacia adentro. Intenté enderezarme, pero el cuerpo no respondió del todo. Era como si mis huesos se hubieran acostumbrado a esa nueva forma, una curvatura casi imperceptible, pero obligada. Caminé unos pasos y cada movimiento tenía un retraso diminuto, un eco.
Mi pie tocaba el suelo, pero no lo sentía de inmediato. El impacto llegaba tarde, como si mis extremidades estuvieran desincronizadas con mi mente. Pensé que tal vez debía acercarme a don Ramón. Aún con su postura torcida y sus hombros vencidos hacia adelante, era el único que me daba algo parecido a consuelo. Pero al avanzar hacia él, noté que cada paso hacía que mi columna reaccionara con un pequeño temblor, un ajuste involuntario. Como si necesitara acomodarse cada vez que me movía. Desde la puerta de su casa, él simplemente me observaba. Sus ojos estaban entrecerrados, pero no por sueño, sino por un esfuerzo interno. Su respiración era irregular, aunque silenciosa. Y lo más inquietante no era su cuerpo, sino su mirada. No reflejaba miedo, ni siquiera dolor. Era como si hubiera aceptado que algo más grande, más inevitable, estaba reclamando cada parte de él. No llegué a tocarlo. Una vibración recorrió el suelo, suave pero profunda. Sentí cómo subía por mis piernas, haciendo que mis rodillas cedieran un instante. La fuente del temblor era difícil de identificar. Podía venir de las escaleras del segundo piso, del pasillo del fondo, o incluso de las paredes mismas. Todo estaba conectado. Todo parecía moverse con un pulso común. Escuché entonces un murmullo leve, un sonido húmedo, como la fricción de algo blando contra una superficie rugosa. Venía desde el fondo del pasillo, donde vivían el profesor Girafales y otros vecinos. La luz intermitente hacía que la sombra del pasillo se estremeciera, como si algo respirara ahí dentro. Girafales apareció finalmente. No caminaba como antes. Su figura, que siempre había sido erguida y elegante, ahora parecía más alta de lo normal, como si la tensión en sus articulaciones lo estirara. Su cuello estaba alargado de una manera casi imperceptible, pero anómala. Cada paso producía un sonido seco, no de hueso, sino de algo rígido que intentaba flexionarse sin lograrlo completamente. Sus ojos estaban encendidos, no de luz, sino de concentración. Miraba la vecindad como quien analiza un espacio deformado, como si intentara calcular cuánto tiempo quedaba antes de que lo que fuera que nos invadía terminara de completarse. Yo retrocedí sin decidirlo. Mi cuerpo lo hizo por instinto, aunque el movimiento se sintió torpe y tardío. Al dar el paso hacia atrás, mi tobillo se dobló en un ángulo diminuto pero extraño, como si hubiera perdido coordinación. Me apoyé en el barril, que respondió con un latido sordo. La madera vibró bajo mis manos, como si quisiera absorber la presión. Entonces ocurrió algo que no esperaba. El señor Barriga, que hasta ese momento estaba inmóvil en el centro del patio junto a Ñoño, dio un paso hacia adelante. Pero no lo dio de manera normal. Todo su cuerpo pareció inclinarse primero en un ángulo casi imposible para luego enderezarse en un solo impulso, como si un resorte lo hubiera jalado. Su pequeña pierna izquierda tembló, como si le costara sostener el peso, y su respiración se hizo más profunda, más pesada. Ñoño, que estaba a su lado, imitó ese movimiento. No lo acompañó, lo imitó. Con la misma inclinación extraña, la misma recuperación brusca, los mismos temblores. El patrón se repetía. En todos. Como si algo dentro de ellos estuviera probando nuevas posturas, moldeando estructuras, afinando tendones. Movimientos que no eran dolorosos a simple vista, pero sí profundamente antinaturales. Doña Clotilde inclinó la cabeza de forma similar, solo que el gesto se prolongó demasiado, como si su cuello no supiera cuándo detenerse. Volvió a su posición inicial lentamente, como si la gravedad hubiera cambiado. Luego, entrelazó sus dedos, pero cada dedo parecía cerrarse en un orden extraño, como si las articulaciones tuvieran tiempos distintos. La chilindrina, por su parte, había empezado a moverse por el patio en pequeños pasos arrastrados. Sus rodillas no flexionaban del todo. Cada paso era una caída amortiguada por un tirón invisible. Su sombra seguía sin corresponder a sus proporciones. Era más larga, más incierta, como si una parte de ella no estuviera presente o no supiera dónde situarse. No era dolor lo que veía. Era algo peor. Era adaptación. La vecindad estaba cambiando nuestros cuerpos lentamente, como si necesitara que tuviéramos nuevas formas para alguna función que aún no entendíamos. Perder la libertad del cuerpo era como perder la voz, la voluntad, la identidad. Y lo sentí de nuevo en mí. Esta vez no fue en las costillas, sino en los brazos.
Un tirón leve, como si mis hombros bajaran un poco, como si el torso quisiera estrecharse. Mis dedos se entumecieron un instante, como si se estuvieran preparando para adoptar una forma más eficiente, pero eficiente para qué, no lo sabía. Quise gritar, pero la garganta vibró apenas, como si las cuerdas vocales fueran demasiado rígidas para obedecer. Sentí un leve chasquido interno. No dolió, pero sí produjo una sensación de vacío, como si algo se hubiera desplazado. Mi respiración se volvió más pesada. Y entonces lo comprendí. No era que algo nos estaba invadiendo. Era que algo nos estaba reemplazando. Poco a poco. Sin prisa. Sin detenerse. Y yo ya había empezado a perder partes de mí mismo. El último tramo de la noche fue distinto. No porque ocurriera algo repentino, sino porque dejé de sentir una diferencia clara entre mi cuerpo y el resto de la vecindad. Lo que antes me parecía ajeno, esa presión, esos tirones invisibles, los movimientos tardíos, ahora eran simplemente parte de mi respiración. Eran parte de mí. No sé cuándo ocurrió exactamente. No hubo un instante en que pudiera decir. Aquí cambió todo. Fue un proceso lento, como una cuerda que se tensa y tensa hasta que un día ya no sabe qué era antes de ser cuerda. El aire estaba más pesado. Cada inhalación era un recordatorio de que algo me acomodaba por dentro, como un artesano silencioso. Ya no luchaba contra ello. Intentarlo habría sido inútil. La resistencia solo hacía que la tensión aumentara. Y, de todos modos, cada parte de mi cuerpo parecía haber renunciado a la idea de obedecerme por completo. El patio entero permanecía en una quietud anormal, una quietud llena de vibraciones mudas. Todos estaban allí. Quietos, expectantes, respirando en ese ritmo compartido que se había vuelto la única música de la noche. La chilindrina ya no arrastraba los pies. Ahora avanzaba con pasos suaves, casi flotados, aunque su sombra seguía estirada, como si continuara aprendiendo a acompañarla. Ñoño había dejado de temblar. Su postura era firme, pero no natural. Parecía sostenido desde adentro por una fuerza invisible. Su pecho subía y bajaba con precisión milimétrica, como si cada respiración fuera parte de una maquinaria recién ensamblada. El profesor Girafales observaba a todos desde la entrada del segundo piso. Su cuello ya no parecía estirado. Ahora estaba completamente alineado con su nuevo porte, rígido pero funcional. Sus hombros se movían con movimientos calculados, y su volumen corporal parecía dispuesto de manera extraña, como si su cuerpo hubiera sido optimizado para sostenerse durante largos periodos sin descanso. El señor Barriga ya no caminaba con dificultad. Su paso, aunque pesado, era fluido. Una fluidez artificial, pero fluidez al fin. Su hijo imitaba cada gesto con precisión absoluta. Eran como dos siluetas moldeadas simultáneamente por manos expertas. Doña Florinda permanecía quieta, pero no era pasividad. Era espera. Sus ojos seguían cada movimiento con una atención profunda, como si anticipara el siguiente ajuste del aire, el próximo cambio en nuestros cuerpos. Sus dedos se movían suavemente, como si repasara una textura invisible. Y doña Clotilde. Ella parecía la más adelantada de todos. No porque estuviera deformada, ya no lo estaba, sino porque su postura tenía un equilibrio extraño, como si su cuerpo hubiera terminado de acomodarse. Sus manos descansaban a los costados de su falda, perfectamente alineadas, como si hubieran encontrado la posición exacta donde debían reposar. Don Ramón, sin embargo, era quien más me inquietaba. No porque se viera peor que los demás, sino porque parecía ser el único que conservaba algo de su antigua consciencia. Su torso seguía inclinado hacia un lado, pero ya no era torpeza. Era adaptación. Sus ojos seguían cargados de ese cansancio profundo, el cansancio de alguien que entiende demasiado tarde que lo inevitable ya lo rodeó. Cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que él también estaba llegando al final de su resistencia interna. Tal vez era el último que aún pensaba como antes. Yo lo observé en silencio, con un nudo que no era emoción, sino un tirón interno, un ajuste más en mis costillas. Quise acercarme a él. No para pedirle ayuda, ya no sabía si podía hablar, sino porque necesitaba estar cerca de alguien que, aunque estuviera cambiando, seguía siendo un pedazo de lo que llamábamos antes. Pero apenas di un paso, la vecindad respiró hondo. Ese movimiento colectivo nos detuvo a todos.
El aire se comprimió a nuestro alrededor. La presión no dolía, pero sí obligaba. Era una orden que no usaba palabras. Una orden que exigía quietud. Todos obedecimos. Yo también. Mi columna se enderezó lentamente, sin que yo lo pidiera. Mis hombros se movieron hacia atrás, adoptando una postura que nunca había tenido. Mis rodillas se acomodaron en un ángulo exacto. Y mis dedos. Mis dedos se abrieron y cerraron con una coordinación que no me pertenecía. Era como si cada parte de mi cuerpo estuviera ensayando una nueva forma de ser. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuera del ritmo impuesto. Nadie se movía sin permiso del aire. Y entonces, por primera vez en toda la noche, escuché algo distinto. Un susurro. Un susurro proveniente de las paredes. No tenía palabras. No tenía sonido humano. Era un roce leve, como si algo gigantesco deslizara su cuerpo por las superficies internas de la vecindad. Algo que nos revisaba. Que comprobaba que cada uno de nosotros estuviera en su lugar. Que cada cuerpo hubiera sido modificado según lo que necesitaba. Era como una inspección final. El susurro recorrió las tuberías, pasó bajo el suelo, se deslizó por las escaleras. Y cuando llegó al patio principal, todo se detuvo. Ni un movimiento. Ni un latido fuera de ritmo. Ni un pensamiento que no estuviera alineado. El aire se hizo completamente inmóvil. Y allí supe, con una certeza fría, que el proceso había terminado. Éramos parte de la vecindad. No vivíamos en ella. Éramos ella. La estructura de nuestras columnas coincidía ahora con el arco de las paredes. Nuestro pecho seguía el ritmo de las tuberías. El movimiento de nuestros pies imitaba la vibración del suelo. Cada respiración estaba perfectamente medida para no desentonar con el ciclo silencioso del lugar. Intenté recordar quién era yo antes. ¿Qué era yo? ¿Qué sentía? ¿Qué quería? Pero los recuerdos no respondían. Estaban ahí, quizá, pero diluidos. Habían dejado de servir. Ya no podía moverme por voluntad propia. El cuerpo solo se activaba cuando la vecindad lo pedía. Y, una última vez, miré al frente. Don Ramón ya no tenía ese cansancio en los ojos. Ahora estaban vacíos. Como los míos. Como los de todos. Como los de una colección de figuras acomodadas en un lugar que ya no necesitaba habitantes. Sino piezas. Piezas que respirarían en silencio. Para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.